minuto. Lo que dicen es que lo característico de la frente es el medio. Bien, se acaban de incorporar a la videoconferencia Argentina y Uruguay. Creo que ya no habrá ningún candidato más a la videoconferencia de hoy, entonces vamos a iniciar la sesión de hoy con la presentación del conferenciante por parte de España. El conferenciante de hoy es el capitán Rafael Navarro. Ingresó en la Guardia Civil en el año 1986 y tuvo acceso a las escalas oficiales en el año 1999. Está destinado en la Jefatura de Información de la Guardia Civil desde el año 2005 y en la actualidad es responsable del área de análisis estratégico de la Unidad Central Especial número 2, encargada del terrorismo internacional. Es licenciado en Psicología, diplomado en Relaciones Internacionales y en Religión y Cultura Islámica, y en destinos ha sido responsable para la inmigración irregular en Fuerteventura entre años 1999 y 2000, oficial de enlace en Dakar, Senegal, entre el año 2006 y 2007, y oficial de enlace en Niamey, Níger, entre 2012 y 2013. Ha colaborado como experto en terrorismo e inmigración en numerosos proyectos internacionales en Senegal, Mali, Níger, Túnez, Mauritania, Egipto y Jordania, tanto desde el punto de vista bilateral como formando parte de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Sin más, damos paso al capitán Rafael Navarro para que nos impartirá la conferencia sobre radicalización y lobo solitario. Y capitán, tiene la palabra. Muchas gracias, mi coronel, con su permiso. En primer lugar, agradecer la acogida que ha tenido esta convocatoria y comentarles que me siento halagado de ser yo la persona que la Guardia Civil Española ha tenido a bien designar para impartirla. Quisiera, a modo de introducción, comentarles que yo soy oficial de la Guardia Civil, estoy destinado a una unidad operativa y, por tanto, lo que les vaya a comentar yo esta tarde es fruto de la experiencia operativa en los últimos años en materia de terrorismo. No soy un teórico de la materia y, por tanto, la presentación que yo haga pues no incluirá ningún porcentaje importante de teoría y casi que normalmente huyo de categorizaciones y de intentos de explicar un fenómeno que todavía es muy reciente y muy complejo desde el punto de vista estrictamente teórico. Entonces, lo que vean aquí que yo les comente esta tarde es fruto de mi experiencia personal y que puede ser compartida o no por otros expertos o por otros analistas y que procede no del estudio y del análisis de casos que otros hayan llevado, sino de mi experiencia personal en materia de terrorismo. Como todos sabrán, la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar, pero plenamente integrado en el Ministerio del Interior en España, con lo cual nuestras funciones son, en el día a día, son estrictamente civiles, son funciones policiales. Dentro de la Guardia Civil, el Servicio de Información es una especie de policía judicial especializada en terrorismo. Esto quiere decir que nuestra misión última es prevenir la comisión de delitos, en este caso delitos de terrorismo, y en el caso de que no seamos capaces de prevenirlos, pues localizar a los responsables y ponerlos delante de un juez. Es decir, es una función estrictamente policial. Tenemos una vertiente también de inteligencia, pero en este caso de lo que vamos a hablar es de cómo vemos nosotros desde la Guardia Civil
desde España esto que está ocurriendo en los últimos años con relación al terrorismo de inspiración religiosa. Verán que en la presentación utilizo el término yihadismo. Es un término polémico porque la yihad para un musulmán es otra cosa, no tiene que ver con la violencia y supone pues, un esfuerzo y una superación por ser mejor musulmán y por cumplir mejor con los preceptos de su religión. Pero algún término hay que elegir y haciendo esta salvedad, pues verán que en alguna ocasión utilizo el término yihadismo, pero entiendan que no existe vinculación alguna entre la religión musulmana y el terrorismo en sí mismo, más allá del uso torticero y oportunista que los líderes de los grupos terroristas están haciendo del credo musulmán. Igualmente les comento en la primera diapositiva de esta presentación, utilizo también el término lobos solitarios, porque ese era el título de la conferencia que se me propuso. Y nosotros es un término que no utilizamos porque pues, le da cierto aire mítico y de aventura a la figura del terrorista, que no deja de ser un asesino en masa. Por lo cual nosotros utilizamos el término actor solitario o ejecutor solitario para referirnos a lo que normalmente la prensa designa como lobo solitario. Bien. Bueno, muy brevemente, aunque, como les decía, no se trata de una presentación excesivamente teórica, pues voy a intentar centrar un poco lo que es a día de hoy, según nuestro punto de vista, la amenaza proveniente de este fenómeno terrorista, cómo ha cambiado el modelo de radicalización y cómo ahora, pues básicamente, se produce a través de redes sociales. Y luego hablaremos un poco de lobos solitarios y de combatientes, porque no todos los individuos que se radicalizan cometen acciones en solitario, sino que algunos siguen apostando por unirse a un grupo terrorista y, por tanto, no cabría denominarles como tal. Bueno, muy brevemente, para iniciar, cabría resumir la ideología de lo que se ha dado en llamar el movimiento yihadista global, el Frente Islámico Internacional que crease Osama Bin Laden en su momento. Se basa en tres principios fundamentales y conociendo estos tres principios podemos entender mejor el porqué de sus acciones. En primer lugar, el primer principio es borrar la presencia de Occidente de todo el mundo islámico. Un segundo principio sería el derrocar a los regímenes que ellos consideran apóstatas, que en la práctica pues, son todos los regímenes políticos a día de hoy en los países musulmanes. Creo que no se salva ninguno según el filtro que ellos aplican. Y, finalmente, instaurar un califato islámico mundial en el que solo impere la ley islámica, lo que se llama la Sharia. Este último punto, si bien a día de hoy se habla mucho de las diferencias entre Al-Qaeda y el Daesh, o el ISIS, como prefieran, son puntos básicamente compartidos por ambos grupos terroristas, pero sí que una de las grandes diferencias entre lo que era el grupo que en su momento fundó Osama Bin Laden y lo que a día de hoy conocemos como Daesh, su manifestación sobre todo en el conflicto en Siria y en Irak, la gran diferencia entre estos dos grupos ha sido que el Daesh desde el principio se propuso materializar esa propuesta de crear un califato. Al-Qaeda solo lo postulaba como posibilidad o como final a un proceso,
Y Daesh hizo justo lo contrario, empezó justo por ahí, conquistando territorio, poniendo en ese territorio su bandera y invitando a todo aquel que quisiera sumarse a viajar a ese califato que desde ese momento ya tenía una realidad física. Esto, como podrán reconocer, se trata de la evolución del grupo terrorista Al-Qaeda desde sus orígenes. La primera foto pues, se corresponde con Abdullah Hassan, el segundo de ellos es Osama Bin Laden y a día de hoy Ayman al-Zawahiri. Les pongo estas fotografías para comentarles que hay analistas que cuando el Daesh ha experimentado un incremento o ha subido de posición, podríamos decir, en el ranking, si se puede hablar así, de los grupos terroristas, pasando a ocupar la primera plaza, tanto por acciones como por víctimas causadas, los analistas que estudian el fenómeno siguen pensando que el hombre que aparece abajo a la derecha, Ayman al-Zawahiri, es el verdadero líder, continúa siendo el verdadero líder de la yihad global. Y es la persona que tiene en su mente las líneas estratégicas de lo que vaya a ser el terrorismo de inspiración religiosa, de inspiración yihadista en el futuro. Este hombre estuvo siempre a la sombra de Bin Laden, pero igualmente se le considera el verdadero cerebro de Al-Qaeda, tanto que Bin Laden era la imagen pública y la persona que en un primer momento puso su fortuna personal al servicio del grupo, y quien de verdad le daba una estructura ideológica al grupo siempre fue Ayman al-Zawahiri, que como supongo que también sabrán es de origen es egipcio, es médico de profesión, de formación, y recibe todo su bagaje ideológico de la hermandad musulmana, de los hermanos musulmanes, que es sin duda el origen de toda la ideología yihadista a día de hoy. Y si ese era podríamos decir, el retrato de lo que ha sido la yihad hasta ahora, a día de hoy esos líderes han dejado de tener una importancia como tales y han dejado paso a la iniciativa de pequeños grupos, incluso de individuos aislados, que de forma autónoma y descentralizada sigan con la labor en todo el mundo. Y la mejor manera de presentarlo pues, es una imagen de una persona desconocida, anónima, sin grandes medios, sin necesidad de contar con armamento sofisticado, simplemente aplicando algunas normas que por otra parte, reciben de los grupos, pues con muy pocos medios y mucha imaginación, puede seguir poniendo en jaque a nuestras sociedades sin ser ninguna persona preponderante dentro de una organización. A día de hoy, no sé si en la mayoría de sus países por la incidencia del fenómeno terrorista será así, pero en todos los países europeos, por supuesto, y en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Israel y muchos otros, el yihadismo ha pasado a ser, sin duda, la primera amenaza para la seguridad a nivel internacional. Como ejemplo, pueden ver, simplemente sin ánimo de aportar ningún dato concreto, sino de que puedan apreciar cómo también en Europa nos ha afectado. Verán que el número de detenidos en operaciones antiterroristas en los últimos años ha crecido de manera significativa, de forma que sí
sí que tiene sentido decir que el yihadismo es a día de hoy nuestra principal preocupación y la principal amenaza para la seguridad en nuestros países, en el entorno europeo al menos. Y tal y como les comentaba, a día de hoy esta amenaza se puede diferenciar en dos grandes bloques. A la derecha, como ya comentaba, el Ayman al-Zawahiri, que sigue siendo el líder de la organización terrorista Al-Qaeda, más antigua y con mayor trayectoria que otras que iremos comentando. Y a la izquierda, el líder del grupo terrorista Daesh, igual que les comentaba con dos términos, nosotros preferimos utilizar el término Daesh en lugar de Estado Islámico o cualquier otro nombre que incluya la palabra Estado, por no darles esa legitimidad que buscan. Y pues, como les decía, pues a día de hoy la amenaza proviene de uno o de otro de estos dos grandes bloques que, a pesar de tener estructuras diferenciadas y líderes diferentes, comparten en lo básico esos tres pilares que comentábamos, que eran borrar la presencia de Occidente de todo el mundo musulmán, y borrar también la presencia de regímenes apóstatas y la instauración de un califato universal gobernado únicamente por la ley islámica. Todos estamos pendientes de las noticias cada día y vemos que afortunadamente la derrota de Daesh en el escenario sirio-iraquí es cuestión de tiempo, que puede tardar más, puede tardar menos en función de cómo organice su respuesta a la coalición internacional y a los distintos actores que ahora mismo luchan contra ellos allí, pero que tendrá unas consecuencias. Con el colapso del califato no se acaba el terrorismo, por supuesto, pero ni siquiera se acaba el Daesh. El Daesh ya tiene previsto hace tiempo el final de su dominio militar de una parte importante del territorio sirio y del territorio iraquí, y hace mucho tiempo que planificó estrategias para continuar su actividad en contra de Occidente en otra forma y en otros escenarios. En ese sentido, ha sido un verdadero éxito la estrategia que en su día plantearon de la lone jihad, la yihad solitaria, que como decía también, pues se encargan de continuar personas anónimas, sin necesidad de grandes medios y en cualquier lugar, pero que le dan una continuidad y una eficacia a la acción terrorista verdaderamente singular. También, ahora seguramente mermada por la pérdida de territorio en Siria, había una agenda exterior del Daesh y algunos de los atentados más graves sufridos en Europa recientemente, como fueron los atentados de París y el atentado contra el aeropuerto de Zaventem en Bélgica, eran planificados directamente por el aparato de acciones exteriores del Daesh desde la que fuera considerada su capital en la ciudad de Raqqa, en Siria. Pero hay más aparte de todo esto, y es que el grupo está sabiendo utilizar en su favor otros factores que se dan en las regiones en las que operan y que pueden resultar útiles a sus propósitos. Estos factores son, por ejemplo, las corrientes migratorias que se producen debido a conflictos preexistentes y que impiden materialmente el control de todas las personas que se desplazan entre las costas del continente africano y el continente europeo, pero también se aprovechan de las redes de traficantes de armas y de drogas que operan en el continente africano para servirse de su conocimiento de la zona y también para obtener fondos por el cobro de determinados peajes, por dejarles atravesar
los territorios que controlan. Y una última amenaza, seguramente la más peligrosa a día de hoy, es el retorno de aquellos combatientes, FTF, los Foreign Terrorist Fighters, que utilizando la denominación en inglés, que a día de hoy todavía están combatiendo en Siria o en Irak, pero que antes o después tendrán que tomar la determinación de o resistir hasta morir allí, buscar nuevos escenarios para seguir el combate en lugar distinto o regresar a sus países. Y esta amenaza es tan importante que basta solamente comentarles que cuando se creó el grupo terrorista Al-Qaeda en Afganistán para luchar contra la dominación rusa de aquel país, se produjo un llamamiento pues parecido al que se ha producido ahora en Siria y en Irak. Y cuando algunos de aquellos combatientes que lucharon en Afganistán pues decidieron dejar el país y retornaron a sus países de origen, pues todos estos elementos, lejos de reintegrarse en una vida social normal, constituyeron en cada uno de sus países nuevos núcleos que dieron al final lugar a nuevos grupos terroristas. A estos en su día se les llamó los afganis y eran un grupo muy reducido de personas. Si lo comparamos con la cantidad de combatientes que ha conseguido atraer Daesh a Siria e Irak, podemos intuir que la consecuencia de su regreso a sus países de origen pues sería verdaderamente catastrófica. De manera que, bueno, y utilizando una caricatura que publicaba algún medio hace algún tiempo, todas estas situaciones generan escenarios que van a ser aprovechados por los grupos terroristas. El ejemplo de la caída del régimen del coronel Gaddafi en Libia, que inmediatamente fue aprovechada por el grupo, por Daesh, para instalarse o instalar a parte de sus operativos allí y contemplar el país como posible vía de salida de sus combatientes en Siria y en Irak. De manera que cualquier situación de este tipo que se produzca en el futuro próximo, pues sin duda va a ser aprovechada por estos grupos terroristas para generar nuevos escenarios de conflicto y seguir atacando desde allí a todos los intereses occidentales. Bueno, y muy brevemente, para completar este pequeño repaso a la situación de la amenaza, hablando en palabras muy generales, esta sería un poco la situación a día de hoy del grupo terrorista Al-Qaeda, con un pequeño grupo central situado en la zona entre Afganistán y Pakistán, compuesto por apenas 200 o 300 de combatientes, sin capacidad operativa alguna, pero desde el que ejercen un control efectivo del resto de grupos que les son afines. Y luego, pues una serie de grupos repartidos por el mundo que, en función de la estabilidad o inestabilidad de las zonas en las que operan, pues consiguen resurgir de tiempo en tiempo. Podemos ver el grupo ya ha cambiado varias veces de denominación, pero bueno, seguimos hablando normalmente de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es el grupo que opera en el norte de Mali, básicamente, y que tiene en jaque a toda la coalición internacional que allí opera, después de la intervención francesa y de la Unión Africana y demás, aún siguen contando con una importante capacidad operativa y desde ese país generan inestabilidad en toda la región, pero también otros repartidos por la geografía internacional. De forma que ahora, cuando hablamos de Al-Qaeda,
no hablamos de una estructura unida, uniforme, jerarquizada y estructurada, sino de una estructura que casi permitiría hablar de franquicias, de grupos que son leales a un líder, pero que actúan utilizando capacidades propias y de manera también relativamente autónoma. Y esa es la verdadera fortaleza ahora del grupo, que a pesar de que su núcleo central está muy limitado, sigue contando con una gran capacidad operativa gracias a sus filiales. Por su parte, el Daesh, como siempre desde el principio se propuso la creación de un califato, pues en lugar de filiales habla de wilayas, que son provincias de su califato, de ese califato global que anhelan o que pretenden instaurar, pues van intentando generar esas provincias o wilayas en las distintas partes. A veces solapándose con territorios sobre los que ya está presente Al-Qaeda. Y como les comentaba, por ejemplo, pues en Libia, una presencia importante, sobre todo en la zona sur del país, y que en su momento pues, los analistas pensaban que pudiera ser el destino al que migrarían esos combatientes que ahora están en Siria y en Irak cuando la derrota allí fuese inminente. Pues sería seguramente uno de los destinos que la organización valoraba como refugio, como segunda opción para sus combatientes. Y bueno, como el título de la presentación habla de radicalización, pues vamos a hacer un repaso muy breve a lo que puede ser considerado un proceso de radicalización. Sobre esto hay muchas teorías, muchos autores, cada uno descompone en fases diferentes lo que sería un proceso de radicalización típico o clásico, pero que cada persona se comporta de una manera y también, hablando de radicalización, cada persona responde a los mismos estímulos de formas diferentes. Sí que se considera que el proceso de radicalización es un proceso progresivo, se parte de un nivel previo que también es personal, casi nunca se parte de cero, siempre hay un pozo que se ha adquirido en el entorno familiar, en el entorno social o a través de amistades o por alguna situación concreta, de manera que ese pozo genera una predisposición y a partir de ahí pues es más fácil que una persona sea proclive a ser radicalizada. Los especialistas, resumiendo mucho, pues yo he resumido aquí en 5 pasos que pueden ser más o menos según quien lo analice. Una fase de victimismo que es bastante común, en la que la persona experimenta la sensación de estar siendo maltratada o de estar siendo agredida de manera ilegítima por otra comunidad o por otro colectivo. Una vez asumida esa situación de víctima, se pasa a pensar en la posibilidad de reaccionar contra ese trato injusto y contra ese trato desfavorable recibido. El siguiente paso sería ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Y hay un paso importante que es lo que algunos autores denominan ruptura, en el que la persona prácticamente desconecta de la realidad social que le rodea y se centra únicamente en su objetivo, que es, de alguna manera, castigar a ese colectivo o a ese grupo que le está tratando a él y a su grupo de referencia de manera injusta. Y finalmente, pues, se produciría el ataque, si es que llega a producirse. El ataque, como es lógico, pues depende de muchos factores. Hay factores que facilitan, podríamos decir, catalizadores, y también factores que frenan la posibilidad. Si no fuese así, pues evidentemente el número de ataques sería mucho mayor. El ataque depende básicamente pues de la capacidad para realizarlo, es decir, que la persona que plantea un posible ataque disponga de los medios para hacerlo,
y de que se produzca la oportunidad para utilizar esos medios. Entonces, pues ahí está la labor policial para intentar que no se den esas dos condiciones de capacidad y oportunidad. He representado el proceso de radicalización como una serie de etapas a las que se va accediendo progresivamente, pero también con la posibilidad de que alguien acceda directamente al último de las etapas de manera más o menos directa. Es lo que a día de hoy pues se está denominando radicalización express. También en prensa en Europa los periodistas gustan mucho de utilizar este término. Cuando un proceso de radicalización se considera que ha tenido lugar en muy corto espacio de tiempo, se habla de radicalización express. Bueno, es un término que tampoco que es difícil de ajustar a la realidad de lo que son estos procesos, pero que en algunas ocasiones sí que se producen procesos especialmente rápidos, de manera que no necesariamente la persona va a discurrir por estas diferentes etapas. Eso sería un proceso de radicalización más o menos estandarizado. En el pasado, siempre buscábamos, cuando teníamos que investigar por qué alguien se había radicalizado o por qué alguien estaba sufriendo un proceso de radicalización, se buscaba a alguien en su entorno. Siempre se buscaba la figura del radicalizador. A ver, ¿quién está influyendo en esta persona para que modifique su conducta hasta el punto de pensar seriamente en la comisión de un atentado terrorista? Y siempre pues, en su entorno próximo. Pues, en el caso del terrorismo yihadista, pues alguna persona con conocimientos religiosos suficientes como para manipular a alguien y convencerle de que su obligación, desde el punto de vista religioso, consiste en realizar ese ataque. Pero lo que venimos observando desde unos años hacia acá es que en la mayor parte de los casos no hay nadie en el entorno que esté realizando esta labor de radicalización. A día de hoy, y como ejemplo del éxito de las nuevas tecnologías y de la globalización, pues la radicalización se produce básicamente a través del contacto que las personas tienen entre sí o la exposición repetida a determinado tipo de materiales y de contenidos a través de Internet y de redes sociales. De forma que hay gente que se radicaliza y que decide viajar a la zona de conflicto y que realiza este viaje y se incorpora a un grupo terrorista sin haber tenido contacto con nadie antes de realizar ese viaje, únicamente a través de redes sociales. Entonces, pues esto plantea un escenario diferente al que hasta ahora conocíamos. Y muy conscientes de ello, y utilizo una foto publicada en una revista producida por un grupo terrorista. La mitad de la yihad a día de hoy está en los medios. Y los grupos, bien conscientes de esta realidad, pues han desarrollado estructuras y han desarrollado estrategias para dominar estos medios y utilizarlos en su favor. Así que no es exagerado esto que decía algún líder terrorista de que la mitad de la yihad son medios. De forma que a día de hoy también se podría representar ese proceso de radicalización que lleva a una persona a unirse a un grupo terrorista como algo que está mediado por las diferentes aplicaciones, plataformas y medios de comunicarse a través de estas redes sociales y de Internet. Esto, repito, es algo que estamos viendo a día de hoy, no solo en España, sino en el resto de países, tanto europeos como del entorno,
es algo que va en incremento, de manera que hay muchas personas que no tienen contacto físico con ningún reclutador, radicalizador o elemento que les capte, sino que todo se produce en un entorno que podríamos denominar virtual. Quería muy brevemente también comentarles que todo esto, a pesar de que se está traduciendo en hechos pues, en estos últimos años, es algo antiguo y seguramente el responsable de esta estrategia, tanto de utilización de los medios de comunicación social y de las nuevas tecnologías, como de llamar a la yihad individual, es algo que ideó ese señor que ven sentado junto a Osama Bin Laden, y que se llama o se llamaba, porque pensamos que ya falleció, pero no nos consta, Mustafa Setmarian. Es un individuo de origen sirio de nacimiento, pero que residió legalmente en España durante bastantes años, y que también se conoce con el sobrenombre de Abu Musab al-Suri. Este individuo escribió un manual de 1.600 páginas que constituye seguramente el mayor aporte ideológico al movimiento yihadista global en nuestros tiempos, y del cual dijo Osama Bin Laden que en su cabeza estaba la estructura de la yihad del futuro. Le llamaba el arquitecto de la yihad global. De manera que esto que ocurre a día de hoy está dando ahora sus frutos, pero responde a una planificación antigua. Pueden ver ahí pues, el carné de profesional de este individuo cuando ejercía algún tipo de trabajo concretamente en Andalucía, en España. ¿Y qué es lo que hacen estos grupos para radicalizar y para reclutar? Porque la base del reclutamiento es la radicalización. Y de hecho, la radicalización sirve fundamentalmente a eso, al reclutamiento. Pues el material que están generando de altísima calidad, pues podemos encontrar vídeos, audios, infografías, todo tipo de comunicado, publicaciones, revistas que con cierta periodicidad publican, en las que pues, incluyen reportajes, páginas de formación, reivindicaciones, consejos, entrevistas a combatientes, y todo eso producido en una calidad altísima para que su consumo sea atractivo. Pueden ver ahí, por ejemplo, la revista Inspire, pero hay otras como David, Rumilla, Constantinopla, y todas ellas pues, generan una cantidad de material radical disponible sin mucho problema y sin necesidad de realizar búsquedas demasiado exhaustivas, pues se puede encontrar en Internet y ser consumido por las personas que así lo deseen. Este material se produce en diferentes idiomas para poder acceder al mayor público, a la mayor cantidad de público posible. Ahí ven algunos de los ejemplos, por supuesto en árabe, pero también en inglés, en francés, en ruso, en turco. El material producido específicamente o traducido a esos idiomas para permitir que toda persona que se sienta atraída por esta ideología tenga a su acceso no solo un material propagandístico, sino también manuales sobre cómo utilizar las armas, manuales sobre medidas de seguridad para impedir la detección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, manuales para fabricar explosivos o para fabricar venenos, todo tipo de material que pueda resultar útil para un
posible combatiente. Y este material lo producen grupos especializados dentro de los grupos terroristas. Son verdaderas productoras mediáticas que firman sus trabajos con sus sellos característicos, de manera que es fácil identificar el origen de cada vídeo, de cada infografía, de cada comunicado, pues a través de la firma que incluyen. Son numerosas las productoras mediáticas que cuentan con verdaderos profesionales que trabajan exclusivamente en la producción de material para ser consumido por candidatos a incorporarse a sus filas. Desde el principio, los líderes de estos grupos llamaron no solo a combatientes, sino que insistieron mucho en que cualquier profesional podía hacer la yihad de una forma diferente a empuñando un arma. Y de esa forma, pues, consiguieron captar a ingenieros informáticos, especialistas en imagen y sonido, en vídeo, produciendo un material de altísima calidad que atrae a mucha gente y que, a través de su consumo reiterado y continuo, pues llega a producir en la mente de las personas el mismo efecto que hasta ahora producía esa persona que conocíamos como radicalizador o reclutador. Muy brevemente, en esta evolución hacia la utilización cada vez más especializada de las redes sociales, podemos distinguir esas etapas. Tampoco no son etapas o periodos exactos, sino apreciaciones. Aparte, hasta los atentados del 11 de septiembre, recordarán que la forma en que Al-Qaeda se comunicaba con sus seguidores era a través de vídeos que hacían llegar a algún medio para que los publicara. Esto se producía a veces con periodos de ausencia de varios meses, de manera que no tenía incidencia ninguna. Después se empieza a mejorar la calidad y la cantidad de la presencia en los medios a través de una especie de comunidad que se va generando de utilizadores, de usuarios de Internet, y pasaron a adquirir una importancia importante los foros yihadistas a los que se accede únicamente a través de invitación y en los cuales los terroristas que están activos en zona de conflicto se comunican con personas que están en sus países con intención de sumarse a estos grupos y permite un contacto directo y fluido. Y finalmente, la socialización completa de este movimiento mediante la utilización de las redes sociales, sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de limitación. Al igual que en la época de Al-Qaeda sí que había un control muy serio de qué se publicaba y cómo se publicaba, el Daesh ha abierto completamente las redes sociales a sus usuarios para que inunden la red de contenidos. Estos contenidos se alojan en determinados servidores y páginas de los cuales resulta muy difícil de borrar, pues son difíciles de localizar y que comparten de manera privada, de forma que cualquier persona que tenga los contactos apropiados puede acceder, por ejemplo, a un manual para la fabricación de TATP o de fabricación de toxina botulínica y sin muchos conocimientos en su casa intentar fabricarlo. Y podemos ver, por ejemplo, que en el caso de los atentados de Barcelona, se produjo una explosión estimamos entre 100 y 150 kilos de TATP que habían fabricado pues, un grupo de adolescentes en una casa abandonada. Bueno, el flujo de la propaganda pues está perfectamente estructurado dentro de los grupos, desde personas que tienen la tarea específica de recoger material para luego ser producido, hasta el consumidor final, que es el destinatario último. ¿Quién se radicaliza o quién acaba radicalizándose y dando un paso al frente e incorporándose a un grupo? Pues muy difícil de establecer un perfil. De hecho, no hay un perfil concreto, pero
personas en edad de combatir, podríamos decir, entre 15 y 30 años. A pesar de que la mayoría son varones, está habiendo una incorporación progresiva de la mujer. La mayoría de ellos no tenían ningún antecedente por terrorismo y sí en ocasiones por delito común. Y bueno, la mayoría de ellos también, como les vengo diciendo, pues se han radicalizado exclusivamente a través de Internet. Como resultado de esto, pues tenemos a un individuo cuyo aspecto o cuya forma de comportarse en ninguna forma ayuda a su detección. Son personas normales como cualquier otra que a través de esa exposición reiterada a contenidos radicales pues acaban dando un paso al frente. Y como les comentaba antes, no todas las personas que se radicalizan deciden cometer una acción en solitario y pudiendo ser calificados como los solitarios, sino que algunos deciden incorporarse a grupos terroristas. Y también, como les comentaba, que ha sido hasta ahora el destino de la mayor parte de las personas que se radicalizaban, pues arroja como resultado que en algún momento Daesh ha contado en sus filas con más de 30.000 combatientes extranjeros, aparte de los combatientes locales, sirios, iraquíes, jordanos y personas provenientes de la región, pues hasta 30.000. De ellos estimamos que 5.000 son europeos. Por eso les comentaba el peligro de que alguno de ellos retorne. Si de esos en Europa, por ejemplo, de esos 5.000, estimamos que un tercio aproximadamente puede haber muerto, otro tercio decida quedarse en alguna otra zona de conflicto para seguir combatiendo y el tercio restante decida volver, pues el número de retornados sería más que importante y preocupante. Y bueno, para resumir muy brevemente el éxito que supone esta estrategia del actor solitario, o del lobo solitario si se prefiere, es una idea que en su día propuso este señor que les mostraba antes, Abu Musa Basuri, y que es una estrategia exitosa, se la mire por donde se la mire, porque para el grupo terrorista tiene un coste cero, es gratis, no invierte nada en este individuo que decide cometer un ataque por su cuenta, genera una tremenda alarma social porque es alguien de dentro que sin mediar palabra pues decide cometer una acción contra sus conciudadanos. La detección por parte de los cuerpos policiales es muy difícil, tremendamente difícil, porque no necesitan gran infraestructura ni grandes medios, que serían lo que nos permitiría pues, intentar detectarles. Y la propuesta de los grupos es haz lo que puedas, donde puedas y con lo que tengas a mano. De manera que no precisa de grandes medios ni de grandes inversiones. Como hemos visto hasta ahora, pues... los ataques pueden ser utilizando armas si se dispone de ellas, pero también utilizando armas blancas o vehículos como arma para atropellar a gente y causar el mayor número de bajas. Esto que se está produciendo a día de hoy es algo que ya propuso Al-Qaeda en el año 2010. Esa foto que ven a la izquierda pertenece a una revista que Al-Qaeda publicaba en el año 2010, en la que daba instrucciones muy concretas de cómo realizar un ataque con un vehículo, qué tipo de vehículo elegir, qué tipo de vía, la hora, y daba una serie de explicaciones muy concretas sobre cómo realizar un ataque utilizando un vehículo. De manera que vemos que son estrategias que, aunque tardan un tiempo en dar su resultado, pero al final acaban dándolo. Y cada propuesta de estos grupos al final se traduce en acciones concretas. Estos son ejemplos de apuñalamientos, aún más sencillo que el sistema de atropello. Y en algunos casos, ataques combinados, también recomendado por los grupos. Utiliza un vehículo hasta que ya no puedas seguir circulando con él y después ataca de alguna otra manera. Si tienes un arma, utilízala, si no, un cuchillo, hasta producir el mayor número de bajas posibles. Como les decía, todo esto está en la red, solo hay que buscarlo y hay manuales completísimos en los que explican perfectamente qué hacer y cómo
y cómo hacerlo. Fruto de esta exposición reiterada y continua a material radical, pues voy a citar un par de operaciones de Guardia Civil en las que yo he participado directamente, y pueden ver el antes de una persona de religión musulmana, pero no practicante, que no dudaba incluso en dejarse fotografiar consumiendo alcohol en público y demás, y la imagen que él mismo cuelga en redes sociales, en su perfil de Facebook, un tiempo después, combatiendo en Siria. Este individuo fue detenido, como pueden ver ahí, en Polonia, gracias a una orden internacional de detención emitida por la Guardia Civil, cuando intentaba retornar y con instrucciones concretas del aparato exterior del Daesh para recabar información en España para la comisión de futuros atentados. Y otra operación también desarrollada por la Guardia Civil, en este caso de una chica del sur de España, de Huelva, católica de religión, que en un periodo de 7 meses pasa de ser católica a convertirse al Islam y a decidir marcharse a Siria para unirse al grupo terrorista Daesh, y que fue detenida en el aeropuerto de Barajas justo cuando se disponía a embarcar en un vuelo dirección a Turquía para luego posteriormente pasar la frontera siria. Son 2 ejemplos de 2 personas que nunca tuvieron contacto con nadie que les radicalizase, y que solo a través del consumo de material radical, uno de ellos consiguió llegar incluso a combatir en Siria durante varios meses, y luego intentó retornar a España para ayudar a la organización a cometer aquí algún atentado, y otro, el de una chica perfectamente integrada en el que era su pueblo de siempre, que decide irse a Siria para incorporarse a un grupo del que no sabe nada y que cultural y religiosamente le es ajeno, pero debido a la exposición a ese material continuo y permanente, pues toma esta decisión y decide marcharse. Y bueno, esto ha sido un poco un intento de transmitirles qué es, desde nuestra experiencia operativa, lo que se ha producido en los últimos años y cuáles son sus resultados a día de hoy. Insistir en que nadie, como los grupos terroristas, han sabido tomar partido y aprovecharse de la existencia de una serie de medios que permiten conectar a personas en situaciones muy distantes y sin necesidad de ningún contacto personal, conseguir objetivos concretos pues a base de poner en la red una cantidad de material impresionante, de muy buena calidad, y pues como personas a base del consumo de ese material se radicalizan sin necesidad de que haya un tercero que hace ese papel que hasta ahora entendíamos que era necesario, de reclutador o de radicalización. Muchas gracias, y a partir de ahora creo que tenemos un espacio para que, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, pues podamos compartir opiniones y puntos de vista. Bien, pues iniciamos el coloquio. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que haga la señal en su ordenador para poder dar la palabra. Existe alguém aqui no nosso grupo que deseja fazer alguma pergunta? Sí, adelante, Honduras, Coronel Chávez. Buenos días, soy el capitán del navío Nelson Cruz. Entiendo, la pregunta es que si los lobos solitarios tienen alguna división entre ellos en la forma de actuar. Si me entiende la pregunta. ¿Alguna división? No, una división entre ellos por la forma de actuar. Hay intentos de clasificar, pero la estrategia y la filosofía del lobo solitario, si queremos llamarle así, es
de utilizar cualquier medio que tenga en ese momento a su alcance para producir el mayor daño posible. Si tiene a su disposición pues un vehículo, pues lo hará así. Hay personas que por su profesión o por tener a alguien cerca, pues tienen acceso a armas de fuego, pues utilizarían armas de fuego. Pero división en cuanto a los lobos solitarios no tenemos ninguna hasta el momento establecida. Adelante, Brasil, por favor. Brasil, adelante su pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de saber se, dentre os materiais de instrução para ataques pelos lobos solitários ou por esses radicais, se já há algum material com indicação para ataques no âmbito cibernético. Por favor, ¿podría repetir la pregunta acercando un poco más el micro porque no lo entendemos, no llega el sonido bien? Pausadamente, por favor. Boa tarde. Dentre os materiais que estão sendo produzidos pelos grupos terroristas, normalmente eles enfocam ataques pessoais ou em vias públicas. E eu gostaria de saber se já foi identificado algum material onde haja instruções para ataques através do mundo cibernético também. Pero cibernético, pregunta. Sí, de momento sabemos que dentro de lo que podríamos denominar el núcleo de dirigentes de Daesh que estaba situado en Raqqa, sí que había alguna planificación para producir ataques cibernéticos. Pero también al perder esta estabilidad que les daba el controlar la ciudad y tener allí todos sus órganos de dirección, a día de hoy el Daesh tiene una capacidad muy baja para intentar implementar nuevas estrategias. Y lo que están intentando es provocar ataques y que generen mucha alarma social. Entonces, esa estrategia que creemos que de momento va a quedar ahí un poco en segundo plano y que si tiene capacidad Daesh, lo que va a intentar es producir muertes en capitales occidentales para mostrar que pese a perder territorio y ser derrotado militarmente, sigue teniendo capacidad para atacar a Occidente. Muchas gracias. Chile, adelante. Coronel Duarte, adelante. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta? Buenos días. ¿Existe en los países, gobiernos occidentales, alguna metodología, doctrina, no creo, de desradicalización de los lobos solitarios? Gracias. Sí que existe y cada país aborda de manera diferente los procesos de desradicalización y casi todos se basan en la detención temprana de los procesos de radicalización. En la mayor parte de los casos, tras las reformas legislativas para aplicar los acuerdos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación a la prevención del terrorismo, lo que denominamos un lobo solitario, en la mayoría de países, ya sería considerado como un colaborador de un grupo terrorista, con lo cual eso supondría su ingreso en prisión y sería en prisión donde se iniciase el proceso de desradicalización. En el caso de detección más temprana, pues dependiendo de cada país, pues existen estrategias diferentes. Por supuesto, incluyen a las autoridades del mundo educativo y del mundo de la protección social, podríamos decir. En España se está
implementando un plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta, pero estamos todavía bastante al inicio. Y básicamente se trata de intentar detectar a personas, sobre todo jóvenes, que estén en un proceso de radicalización, pues a través de la intervención combinada de profesores en la escuela, y de médicos en el ámbito de la sanidad y de autoridades locales, con lo cual la idea es generar grupos locales en cualquier caso. En Europa, sobre todo, y bueno, en cualquier otro país que no sea de religión musulmana, desradicalizar a alguien que ha sido radicalizado y llevado al punto de pensar que para ser un buen musulmán tiene que integrarse en un grupo terrorista y luchar con las armas, para nosotros resulta muy difícil porque no tenemos contranarrativa para luchar contra ese fenómeno. En los países musulmanes es más fácil porque sí hay unas instituciones que de alguna manera regulan estas actividades y sí que tienen unas armas y unas estrategias más concretas para oponer a esa ideología radical que manipula la religión, pues oponer pues, lo que es una interpretación correcta y seria de los fundamentos de la religión islámica. Chile, su Secretaría de Defensa, adelante, señor Pincheira. Ahora. Buenos días. Primero que todo, felicitarlo por la estupenda exposición y presentación. Pero me han salido una serie de preguntas en las cuales quiero tratar de contestar. Mi nombre es Héctor Paz, coronel, y paso a la pregunta. En la estructuración de los escenarios futuros, usted hablaba respecto a los fenómenos migratorios, que es una situación muy importante que está ocurriendo no solamente en el caso de Europa, sino que a nivel global. Y ese es un tema que, como recién lo planteaba el interlocutor pasado, merece de un estudio, de un análisis integral, global, para establecer procedimientos dinámicos de análisis, porque las amenazas emergentes son fenómenos muy dinámicos, ¿ya? Para poder satisfacer estos escenarios futuros de estos grupos terroristas se les requiere de financiamiento. Mi pregunta es la siguiente: en los últimos sucesos han ocurrido que los commodities se han seguido dos caminos, el camino formal y el camino del mercado negro. Creo que el mercado negro obliga al concierto internacional a tener una conciencia respecto a su utilización. Por otro lado, mi última pregunta era ¿cómo se explica la participación de grupos occidentales en estos grupos terroristas? Muchas gracias. Bueno, pues que tal y como intentaba transmitirles, los grupos terroristas que operan a día de hoy, tanto las filiales de Al-Qaeda como los distintos elementos del Daesh dispersos por África y Asia sobre todo, han desarrollado una gran capacidad de aprovecharse de cualquier fenómeno delincuencial establecido previamente en la región, ya sea asociándose temporalmente porque compartan algún tipo de interés. Por ejemplo, sabemos que los elementos que se han desplazado al norte de Mali no conocían el desierto maliense y, sin embargo, han contado con la ayuda de traficantes que ya operaban en esa zona para poder moverse por esta extensión de terreno inmensa y que es muy difícil de conocer. En el caso de los fenómenos migratorios, hay redes de tráfico de seres humanos que operan en estas regiones
de las cuales están obteniendo algún tipo de beneficio los terroristas, pero también están utilizando estos flujos migratorios incontrolados para introducir algunos de sus elementos en este flujo y hacerles pasar por migrantes en Europa. Antes era muy polémico el intentar utilizar en la misma frase terrorismo y movimiento migratorio. A día de hoy tenemos más de 30 casos constatados en Europa de personas vinculadas con acciones terroristas o planificación de actos terroristas que eran demandantes de asilo o de refugio, ¿verdad? Que habían utilizado esta circunstancia para tener cobertura documental y cobertura legal durante un tiempo en algún país europeo. De manera que ya es claro que los grupos terroristas se sirven de los movimientos migratorios, ya no ofrece duda, e intentar controlar y estos movimientos, pues también ayudará a controlar las capacidades de los grupos terroristas en esta zona. Evidentemente, en el caso, por ejemplo, que más nos afecta a España, intentar controlar los movimientos migratorios procedentes de África, pues es tarea poco menos que imposible, pero al menos impedir que de manera completamente gratuita los grupos terroristas puedan infiltrar en estos movimientos a sus elementos. En cuanto al segundo de los temas que planteaba, el tema de la financiación, pues efectivamente hay mucho dinero negro que está acabando en manos de algún grupo terrorista. Solamente basta pensar cómo un grupo terrorista ha podido, desde el año 2014, hacer frente al ejército sirio, al ejército iraquí, a la coalición internacional, a las fuerzas rusas allí desplegadas, a las fuerzas estadounidenses allí desplegadas. Todo eso genera una necesidad de material, armamento, combustible, munición y logística para sus elementos. Estamos hablando de 30.000 combatientes. Todo eso no se financia si no es con dinero negro. Dinero negro que procede de la venta de petróleo que se producía en los territorios que Daesh controlaba, de todo tipo de tráficos, de armas, drogas, pues, de manera que efectivamente una mayor colaboración y una colaboración más decidida de toda la comunidad internacional para cortar esta vía de financiación también cortaría la vía de financiación de los grupos terroristas o la disminuiría muchísimo. Ocurre que a veces hay intereses ocultos y que nadie pone sobre la mesa, pero que están ahí detrás, porque basta eso, cómo un grupo terrorista es capaz de hacer frente a ese potencial armamentístico si no tiene una línea de financiación verdaderamente importante detrás. Estoy completamente de acuerdo con lo que comenta. Y bueno, el hecho de que haya occidentales en estos grupos terroristas es algo que no deja de sorprendernos. No deja de sorprendernos. Y el hecho de que haya personas que sin tener ningún contacto previo se vinculen a ellos y se conviertan en combatientes, pues es un fenómeno que estamos intentando explicarnos y que tiene mucho que ver pues con la crisis económica, con la ausencia de perspectivas de futuro para muchos jóvenes, con la ausencia de una idea de pertenencia a un grupo y pues buscar esa pertenencia o esa vinculación más allá de las fronteras. Y a veces pues el producto que estos grupos ofrecen es atractivo para ellos. Pues, formar parte de una estructura y de un grupo que supuestamente lucha contra un enemigo que les ataca de manera ilegítima, siempre idealizado por Estados Unidos o por Israel, que el capitalismo salvaje que provoca la crisis y que provoca situaciones de desamparo a muchas personas, pues también a veces resulta atractivo para nuestros jóvenes que bueno, pues deciden vincularse a estos grupos y algunos de ellos pues irse a luchar en sus filas e incluso morir en sus filas. Muchas gracias. Adelante, Escuela Superior de Guerra de Colombia. Gracias, coronel. Quisiera saber si en los casos que ustedes conocen todo se ha debido a un patrón de radicalización religiosa o por el contrario hay casos de
ataques terroristas que se hayan hecho por lobos solitarios o actores solitarios en razón a conexiones políticas, a xenofobia o a simplemente fascinación por causar daño a las personas. Gracias. La mayor parte de los casos obedece a una falsa motivación religiosa. El yihadista, la persona o el combatiente, se considera, o quien le ha llevado a ese punto, hace que se considere mejor musulmán que el resto de sus compañeros por haber dado ese paso y decidir tomar las armas para luchar contra ese supuesto enemigo. Pero sí que hay algunos casos en los que detrás de un ataque observamos al menos un componente de imitación de acciones desarrolladas por otras personas, de intento de ganar protagonismo, personas que tienen una personalidad con algún tipo de patología previa y que buscan en estos ataques pues un protagonismo o saltar a la fama por algo que otras personas no son capaces de hacer. Pero ese factor de imitación, por ejemplo, sí que existe. En el caso, en España, por ejemplo, tenemos el caso de alguna persona que ahora está en prisión, que se convirtió al Islam y que previamente tenía algún delito de sangre, algún homicidio, pero que nada tenía que ver con esta motivación religiosa. Es decir, que no siempre el reivindicar un mensaje de fondo religioso responde o nos da la respuesta al 100% de la motivación de estos ataques. Siguiente pregunta, por favor, Ecuador. Ecuador, aula 1, por favor. Buenos días, Teniente Coronel Fernando Silva, Ejército Ecuatoriano, les saluda a todos. Poniendo como antecedente un hecho suscitado el día de ayer en nuestra frontera colombo-ecuatoriana, en la cual tuvimos ya 3 soldados muertos y 7 heridos, producto de un atentado terrorista de grupos, llamémosles residuales o disidentes, de los grupos ilegales o antiguamente conocidos como guerrilleros de Colombia, y poniendo como otro antecedente las fuentes de financiación y tomando como dato una información de la Organización de las Naciones Unidas de que estos grupos estarían teniendo alrededor de $1.000 millones al año en sus ingresos, quiero preguntar si ustedes dentro de los grupos terroristas han podido detectar o cuál es el nexo entre estos grupos y lo que están haciendo acá en nuestras fronteras entre Colombia, Ecuador, Venezuela. ¿Qué mecanismos ustedes han implementado para controlar si es que existe este nexo y cuáles serían las proyecciones que ustedes tienen de estos grupos narcoterroristas que están actuando en nuestra frontera con los grupos terroristas que están actuando en Europa? Gracias. Muchas gracias. A día de hoy no hemos detectado, de momento, en el caso español al menos, ni tampoco que tengamos conocimiento en los países de nuestro entorno, no hemos detectado ninguna conexión entre grupos terroristas yihadistas y otros grupos terroristas, ya sean de corte nacionalista, independentista, insurgente. Hasta la fecha no se han detectado. Pero igual que sí hemos detectado la asociación, en algunos casos bastante productiva para ambos, entre grupos criminales transfronterizos, sobre todo de tráfico de drogas, de tráfico de armas y tráfico de seres humanos, no es descartable que en el futuro los intereses de estos grupos puedan verse favorecidos por algún tipo de asociación. A la larga, este tipo de contactos se pueden producir, sobre todo
si alguno de estos grupos tiene la capacidad de financiar al otro. Conocidos son las relaciones entre grupos independentistas como el IRA, ETA, con algún grupo, concretamente el FARC o más, en los que uno aportaba formación para fabricar determinado tipo de artefactos explosivos o determinadas tácticas de guerrilla y a cambio obtenían armamento o financiación. Eso, si no adoptamos las medidas necesarias, en el futuro podría llegar a ocurrir. Ocurre que de momento los grupos terroristas islamistas que tenemos más o menos, iba a decir controlados, no controlados, de lo que conocemos más o menos cómo funcionan, no están viendo en lo que podríamos decir la masa hispanoparlante un campo de actuación demasiado claro. De hecho, el contenido producido en español es muy, muy, muy escaso. Y en ese sentido, no creemos que hayan puesto sus ojos en países más allá de lo que queda cerca de su esfera. Nosotros, para intentar controlar los movimientos de cualquier persona relacionada con el terrorismo, sí que incorporamos a las bases de datos que se comparten a nivel internacional, sobre todo Interpol, todos los datos de aquellas personas que son sospechosas de tener vinculación con algún grupo terrorista, de manera que si son detectados en cualquier país, independientemente de cuál sea, que tengan una herramienta para actuar. Nosotros, toda persona sospechosa de relación con un grupo terrorista tiene a día de hoy vigente una orden internacional de detención, con lo cual cualquiera de las autoridades de sus países que le detectase tiene la herramienta necesaria para detenerle y ponerle a disposición de las autoridades españolas, pero también para detectarle si es que en algún momento llega a sus países. De manera que la manera de hacer frente a esta posibilidad es compartir cuanto más información posible, pues mejor, que ningún terrorista pueda moverse libremente por ningún país sin que las autoridades de ese país, si hacen la consulta oportuna, conozcan de su relación con un grupo terrorista y tengan a alguien a quien dirigirse para decidir cuál es la actuación más conveniente en cada caso. Gracias. Adelante, El Salvador, Coronel Córdoba. Buenos días. Rafael Gómez, del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Nosotros tenemos dos inquietudes que son de interés para nuestros estados parte que están en Centroamérica y el Caribe. Quisiéramos saber si ustedes tienen conocimiento de combatientes reclutados en el Caribe de América, en ex colonias inglesas, y cuál es la agencia con la que se puede intercambiar información de interés con respecto a más de 200 excombatientes que ya retornaron a su país de origen en el Caribe de nuestra América. A nivel europeo, toda la información se está centralizando en el órgano de Europol. Independientemente de que Interpol también disponga de los datos de aquellas personas sobre las que se quiere ejercer una detención, la comunidad de estados europeos, de la que proceden buen número de los combatientes que todavía están a día de hoy en Siria o en Irak, compartimos información en una base única que regenta Europol, concretamente el Centro Europeo de Contraterrorismo, que está en La Haya, y esta organización o este organismo permite establecer acuerdos de asociación con países que no son europeos, de manera que cualquier país puede establecer, de hecho hay países que tienen oficiales de enlace allí destacados directamente en Europol, Australia, Estados Unidos, hay otros países que tienen allí para acceder directamente a ese contacto. Entonces, a través del Centro Europeo de Contraterrorismo, que está en Europol, cualquiera de sus países puede obtener la información
sobre las identidades de aquellos combatientes que a día de hoy se sabe que han retornado. Y efectivamente, no tengo ahora aquí los datos disponibles, pero sí que son conocidos el caso de algún combatiente de antiguas colonias británicas en esa región. Adelante, CSD, por favor, Coronel Juárez. Buenas tardes, Coronel Marqués, España. Lo primero, mi capitán, muchas gracias por su brillante exposición. Y más que una pregunta, es un comentario. Un comentario sobre la terminología, sobre lo que usted ha dicho y la importancia que tiene, desde mi punto de vista, en no utilizar el término lobo solitario, así mismo como el de Daesh, pero sobre todo el de lobo solitario, porque estas personas con el perfil que usted ha mencionado, personas con unas determinadas características psicosociológicas, eso les impulsa a hacer lo que es una acción notoria. Y por lo tanto, ya tuvimos una experiencia en España cuando en vez de llamarles por el nombre a determinado grupo, se le empezó a llamar terroristas y asesinos, que es lo que corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Completamente de acuerdo. Lo comentaba al principio, en este foro, bueno, pues entre colegas podemos flexibilizar un poco alguna terminología. Intentamos no utilizar ese término, como bien dice. Se suele hablar de actores o ejecutores solitarios. Efectivamente, el término, igual que hablar de Daesh como Estado, pues también le da una legitimación, y cada vez que un periódico incluye en una de sus portadas pues alguna noticia relativa al Estado Islámico, pues le estamos dando la categoría de Estado que no tiene. Pues el término lobo solitario pues es una mitificación poco acertada, pero que no conseguimos que la prensa destierre de sus páginas. Insistimos mucho cada vez que podemos, pero incluso en entrevistas, después de explicarles que no queremos utilizar esos términos, cuando se refieren a ellos, vuelven a utilizar el término, porque es un término que vende más en una portada que hablar de un terrorista suicida, por ejemplo, que es lo que la mayoría de ellos son, o de un asesino en cadena o múltiple, ¿no? Perfectamente de acuerdo con usted, mi coronel. Uruguay, adelante. Bueno, Navarro, por su ponencia, muy interesante. Nosotros tendríamos dos preguntas. Algo ya usted ha expresado. La primera sería cómo evalúa la cooperación dentro de Europol, ¿verdad?, para la desmovilización de Daesh, que como usted expresó, es la principal amenaza europea. En cuenta la ubicación de España y la proximidad también a Marruecos y la cantidad de combatientes que Marruecos aportó a Daesh. Esa es una pregunta. La segunda es cómo han implementado ustedes para evitar el reclutamiento de los lobos solitarios, particularmente a través de las redes sociales, que es el principal, digamos, instrumento que tiene Daesh para reclutar a sus yihadistas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El nivel de colaboración es bueno, pero todavía tiene margen de mejora. Se nota mucho la diferencia entre la colaboración que ofrecen países que han sufrido algún tipo de grupo terrorista en su territorio y países que nunca lo tuvieron y que son todavía un poco ajenos a la realidad del terrorismo. La seriedad del trabajo y la seriedad de la información que se intercambia varía de unos a otros, de manera que en Europol, dentro del fichero de datos en el que se comparten estas informaciones, se crearon una serie de categorías para que cualquier país, cuando consultase la identidad de una persona, tuviese una información clara y concisa de cuál era su relación concreta con un grupo terrorista, que puede ser desde alguien que es sospechoso de colaborar, de financiar, de alguien que se piensa que ha estado combatiendo en zona de conflicto, pues establecer una serie de categorías. Y a día de hoy, nosotros, como país de tránsito, como muy bien ha dicho, entre la mayor parte de los migrantes de origen marroquí y argelino
que trabajan en Europa y sus antiguos países de origen, pues España es continuamente atravesada por personas que tienen algún tipo de señalamiento en esta base. Pues, la falta de rigor en los datos que se comparten pues provoca que a día de hoy nuestros servicios estén soportando una carga de trabajo adicional, controlando a personas que en realidad no deberían estar en esa lista o que los datos que se incorporaron en su momento a la lista no eran correctos. Entonces, bueno, asumimos que como país de tránsito nos toca hacer un trabajo en favor de otros países y tenemos implementado un sistema de alerta que funciona 24 horas, que detecta la presencia en nuestro territorio de cualquier individuo que utilice cualquier medio de transporte, sea tren, avión o barco, cualquier persona que se aloje o cualquier persona que alquile un vehículo o cualquier persona que realice cualquier tipo de gestión o que sea interceptada por algún elemento de la fuerza de cuerpo de seguridad, si está incluido en la base, automáticamente genera una alerta que es puesta en conocimiento del país que grabó esa información. Pero a día de hoy todavía estamos en fase de mejora de esa capacidad que tenemos de colaborar. En cuanto al reclutamiento en redes sociales, es realmente difícil prevenir que se produzca. Nosotros hemos llegado a desarrollar unos equipos y lo que hacen ahora, no sabemos muy bien cómo denominarlo, y estamos hablando ahora de ciberpatrullaje. Y se trata de intentar detectar cualquier perfil radical en redes sociales, cualquier comunicación radical en redes sociales, pues a través de una presencia permanente en todas las redes sociales y de generar alertas también para detectar el acceso a determinado tipo de contenidos que, por estar alojados en servidores de países que no cooperan en absoluto, pues son imposibles de eliminar de la red. Recientemente hemos desarrollado una operación muy exitosa, gracias, y desde aquí aprovecho para agradecer su colaboración a las autoridades de Panamá, a través de la cual hemos tenido acceso a los servidores de una de las agencias de estas productoras mediáticas, de la agencia AMAC, y en estos servidores hemos tenido información valiosísima de las direcciones IP de todas las personas que accedían a contenidos alojados en estos servidores. Ese es un ejemplo de cómo prevenir la radicalización controlando el acceso a determinado tipo de materiales de cualquier persona. Coronel Córdoba, por favor, otra pregunta tenían, creo. Buenos días, Karen Flores Palomeque de la Universidad Politécnica. La pregunta que iba a hacer la primera era con referencia a la restricción del contenido en redes sociales, que ahorita acaba de contestar usted. Y la otra es si ha contemplado la posibilidad de un ataque terrorista por medio de drones. Bueno, volviendo a la primera pregunta, nosotros intentamos controlar, pero la palabra controlar no, en este caso no es de aplicación, porque Internet por definición es incontrolable. Entonces intentamos detectar aquellos intercambios de información, intercambios de contenidos de radicalidad y hacer un seguimiento de los perfiles que consideramos interesantes para ver si detrás de eso hay algo radical o no. Nos encontramos que aproximadamente el 50% de detecciones de este tipo se corresponden o a fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país o de otros países que están investigando lo mismo que nosotros, o periodistas o estudiosos o curiosos de este ámbito. De manera que, por ejemplo, en los servidores de AMAC, de los que acabo de hablar, pues aproximadamente el 50% de las direcciones IP que están allí registradas son de personas que nada tienen que ver con el radicalismo, sino que son o investigadores o curiosos que pues, intentan saber algo más sobre este tema. Y en cuanto preguntaba por un ataque tipo dron, sí.
De hecho, no están, imagino que no están disponibles o no son fáciles de encontrar en Internet, pero en Raqqa, Daesh tenía una escuela de pilotos de dron y han ejecutado múltiples ataques utilizando drones. Todavía poco sofisticados, se trataba de drones a los que incorporan una cámara normal y utilizando una granada de fusil o algún pequeño explosivo que por su peso pudiera ser elevado, pues se situaban en la vertical del objetivo. Cuando con un método rudimentario de puntería pues calculaban que el dron estaba justamente en la vertical, lo que hacían era dejarle caer sobre el objetivo y detonar la carga. También ha utilizado mucho los drones para grabar ese material que luego producen y difunden. Y en algún caso concreto, algún especialista ha calculado que alguna de las ejecuciones más famosas que han publicado en Internet había sido grabada hasta por 12 cámaras al mismo tiempo, con diferentes emplazamientos, para luego producir el material y generar un efecto de producción de Hollywood. Y entre esas cámaras había alguna que estaba montada en un dron y que permitía una visión aérea de la escena. O sea que sí que los han utilizado y tenían varios especialistas trabajando en ello. A día de hoy, ese intento de desarrollar una escuela de pilotos de dron pues ha sido abortado porque la ciudad de Raqqa pues ya no está bajo el control de Daesh. Bien, pues como estamos en el tiempo marcado para la videoconferencia, quisiera darle las gracias al capitán Rafael Navarro por su dedicación y por preparar esta charla. Decirles que hacía una hora que ha vuelto de Turquía, con lo cual su esfuerzo pues ha sido mucho mayor el estar aquí presente con nosotros para ofrecernos esta conferencia, que creo que ha sido muy interesante y por lo menos también nos ha dado oportunidad de poder debatir con el resto de colegios de la Asociación de Colegios Iberoamericanos. Sin más, le pediría un aplauso a todos ustedes por esta conferencia y agradecerse al capitán su presencia aquí. Antes de finalizar la videoconferencia, quería darles unas informaciones. Decirles que ya no ha lugar a más nuevas inscripciones en el seminario, puesto que, como se ponía en las normas, la falta 3 conferencias pues ya no daría lugar a la emisión del correspondiente certificado del seminario. Si alguien quiere participar en alguna conferencia porque tenga interés en un tema determinado, no hay ningún problema. Lo único que no podrá estar inscrito en este seminario. Después también decirle que los coordinadores a los cuales remitimos las invitaciones son los responsables de llevar el control de las asistencias, porque al finalizar el seminario se los pediremos para poder emitir los correspondientes certificados. También decirles que todas las presentaciones que se están haciendo se les están difundiendo a través de los coordinadores para que ellos las puedan repartir entre los alumnos que participan en el seminario. No vamos a mandar una presentación individual a cada uno de los participantes, sino que son los coordinadores los que tienen que difundirlos en sus diferentes países. Y por último, pues intentaremos todos cumplir el horario señalado de cada sesión para no sobrepasar ni tanto los límites de la exposición ni después el turno de preguntas, pues que sabemos que todos tenemos horarios muy diferentes y tenemos que cumplir con otras obligaciones. Muchas gracias a todos por su presencia y quedamos emplazados para la conferencia de mañana que será impartida por El Salvador. Por favor, me gustaría que permanecieran un momento a la escucha los responsables de la organización del seminario: Brasil, Chile, El Salvador, Portugal y España. Y el resto, por favor, pueden desconectarse. Muchas gracias. Y buenos días y buenas tardes, Portugal. Muchas gracias. Buenos días para todos.
Foi proposto, tinha sido proposto para a gente fazer um debate após a execução das palestras. A gente recebeu o WhatsApp de alguns participantes fazendo essa proposta. Queria perguntar se vocês desejam fazer hoje ou se numa próxima também o desejam. Vocês entenderam aí a pergunta? É que tinha sido proposto que fosse realizado um debate após o término da palestra aqui. Inicialmente, nós julgamos que é um horário difícil, às vezes a pessoa vem se almoçar, vai almoçar depois, em razão de conciliar o horário com os outros países, mas se assim o desejarem ou tiverem alguma pergunta nas próximas palestras que julgarem que é muito conveniente realizar, é só avisar, a gente alonga mais uns 10 minutos, 20 minutos e faz essa pergunta. Solamente para que manifestéis la pregunta que nos ha hecho ANEPE sobre la emisión de los certificados. Por parte del CSDEN nos parece bien la postura de ANEPE y que la firma del certificado sea por el que está ejerciendo la Secretaría, porque hacerlo como lo hicimos la última vez sería bastante complicado por la cantidad de gente que hay en este seminario y tampoco por no alargar mucho el tema del reparto de esa certificación. También deciros lo que he dicho, es decir, creo que cuando quedamos en el seminario era que las presentaciones se mandarían aquí al CSDEN y el CSDEN se la repartiría al resto de los coordinadores para que a su vez esto la hicieran llegar a los alumnos. Creo que pessoal, se não temos hemos hecho la presentación 1, la presentación 2, como haremos con esta mañana, también la repartiremos. Y si no tenéis ningún inconveniente, seguiremos así. Tenéis la palabra vosotros. Sr. Coronel Fernando Silva, da parte de Portugal, eu já enviei um e-mail ao Sr. Coronel Fernando Duarte, nada temos contra o certificado, concordamos com a proposta da ANEP no Chile. A única coisa, e eu enviei hoje um e-mail para o Sr. Coronel Fernando Duarte, é a alteração do logotipo do Instituto de Defesa Nacional. Quanto ao resto, estamos perfeitamente de acordo com a proposta feita pela ANEP relativamente ao modelo do certificado. Gracias, Portugal. ¿Alguno más tiene algo que añadir, por favor? Sí, adelante. Chile, adelante. Sí, estoy de acuerdo. Yo les voy a mandar un nuevo certificado una vez que Manuel me haga llegar la corrección que hace mención. También a Ricardo Freire, que era la idea de que todos los directores pudieran firmar igual que el año pasado. Pero el último recuento al día de ayer, estábamos aproximadamente inscritos, cerca de 530 personas. De esa cantidad, si hay un control riguroso de asistencia y las personas que faltan a 3 van siendo eliminadas del listado final, vamos a llegar de todas maneras sobre los 400 y sacar 400 firmas en la conferencia en Madrid va a ser tremendamente difícil. Por lo tanto, esa fue la proposición nuestra de que firmara en representación de los directores organizadores de este seminario online el director que está haciendo de Secretaría General, como el caso de la ANEP. Eso por un lado. Y recordarle, tal como lo planteaba Juan José, que al término de la última conferencia o seminario, el día 9, nos tomemos un tiempo y nos hagan llegar en forma definitiva la relación por país de quienes son los que se van a hacer acreedores
a este certificado de participación. Y también aprovecho de expresarle mi reconocimiento al capitán, al expositor de la mañana de hoy, que fue muy clara, tuvimos muy buenas presentaciones, muy buenos audios, y hacerle también un reconocimiento bastante grande por su conocimiento y su forma muy amena de expresar su tema. Eso es por parte de la ANEPE. Gracias. Muchas gracias. Bien, ¿alguno más quiere añadir algo o terminamos la videoconferencia? Bien, pues damos por... Adelante, Salvador. Gracias. En beneficio del tiempo también estamos de acuerdo también que sea firmado solo por Chile, no hay ningún inconveniente. Y solo confirmar, la invitación para el día de mañana será enviada por CCNEM, ¿verdad? Sí, sí, la invitación será enviada por nosotros. Y cuando estemos ya todos conectados, yo te pasaré el simbolito de presentador para que tú puedas hacerte cargo de la videoconferencia. Y tú te haces ya cargo de la videoconferencia y del coloquio posterior. Correcto. Gracias, mi coronel. Feliz tarde y buen día para todos. Bien, pues buenas tardes y buenos días. Buenas tardes y buenos días para todos y nos vemos mañana. Que tengan un buen día. Gracias.